Bien, no pasa nada. Simplemente, bueno, daros en nombre de Escuela de Maestros la bienvenida a este webinar, el cual, pues como estaba comentando Guillermo, hemos preparado con la intención de arrojar un poco de luz en lo que tiene que ver con el aterrizaje de este nuevo Real Decreto de Educación Infantil, que, como sabéis, salió publicado la semana pasada. Y bueno, en esa línea nosotros trabajamos para dar un poco de información sobre todos estos elementos normativos nuevos que acaban de aterrizar, digamos, sabiendo que todavía falta que las comunidades hagan sus decretos curriculares. Y bueno, para ello hemos preparado un webinar en el cual pues Estefanía Pastor, directora pedagógica de Escuela de Maestros, pues nos va a contar un poco todas estas novedades y bueno, nos va a dar un poquito de información extra sobre todo lo que viene y lo que vendrá. Así que también queremos decir que gracias a la acogida que hemos tenido en este webinar, pues hemos tenido bueno, acompañarnos como siempre de Golden Mac, que siempre nos ayuda y nos da un poco de respaldo en estos webinars y bueno, hemos contado también con su participación para el mismo, así que agradecerle mucho que siempre esté ahí con nosotros. Y sin más, pues dejamos el webinar en manos de Estefanía Pastor. Nosotros vamos a estar aquí un poco al chat y viendo vuestras preguntas que serán respondidas al finalizar el mismo. Así que, Fanny, no te robamos más tiempo y bueno, mucha suerte. Bueno, muchas gracias, David. Sí, como muy bien ha dicho, bueno, primero empezar por agradeceros a todos la acogida que ha tenido. Espero poder ayudaros, ¿no? En esta hora y cuarto que vamos a estar juntos. Y nada, gracias infinitas a todos porque las horas son las que son, pero bueno, eso nos ha hecho coger fuerza, sobre todo a mí, porque me doy cuenta de que tenéis una gran inquietud, ¿no? Sobre lo que el Real Decreto de Infantil nos va a mostrar, pero sobre todo es el principio, porque sabéis que después del Real Decreto aparecerá el decreto de cada una de las autonomías, no, de la Comunidad Valenciana, de todas las comunidades, y entonces continuaremos estando aquí para ayudaros. Bueno, voy a empezar siguiendo la estructura de o la pretensión o el objetivo en la sesión de ubicarla o ordenarla en torno a 3 puntos importantes, ¿vale? Primero voy a centrarme en lo que es la propia norma para que vosotros conozcáis cómo está diseñado el Real Decreto y el contenido. Después pasaremos a lo que es la estructura curricular, que es lo que se va a derivar de este Real Decreto. Y finalmente haremos un punto que para nosotros igual va a ser el más importante, porque es cómo podemos llevar a cabo la aplicación de la nueva ley. Bien, a ver, vamos a empezar y tenemos que tener en cuenta una cosa que me gustaría recalcar. El Real Decreto nace, se publica en el Ministerio y es como si dijéramos el pistoletazo de salida, ¿vale? Porque es el que va a sentar las bases iniciales para que después cada comunidad autónoma lo aterrice en su propio contexto y en su referente, ¿no? En su marco referente. Claro, hay partes del Real Decreto que van a ser imprescindiblemente respetadas por las comunidades. Por eso hemos querido ya empezar a explicaros cuáles van a ser esas partes que en las comunidades no van a cambiar. Después, posteriormente, cuando salga el decreto de la comunidad, volveremos a explicarlo viendo esas concreciones que la comunidad ha podido hacer. Tengo que decir que es muy importante que tengáis en cuenta que vamos a sentar los pilares básicos para que vosotros entendáis el Real Decreto, pero sobre todo lo nuevo, porque para mí es importante decir que
yo sé que hay gente que cuando empiezan a salir los reales decretos nuevos, pues tienen como una sensación un poco agridulce, ¿no? Gente que piensa que "Ay, ya tenemos aquí otra norma, vamos a ver", otras personas que pueden pensar, "Ay, pues vamos a ver qué es lo nuevo que nos ofrece". A mí siempre me gusta decir que tenemos que intentar transformar las amenazas en oportunidades, porque la publicación de una nueva ley siempre se tiene que acoger desde un punto de vista positivo, analizarlo desde el punto de vista de qué es lo que nos ofrece de nuevo. Vosotros sabéis que nosotros aquí en Escuela de Maestros somos siempre muy rigurosos con la utilización del currículum y entonces nos gusta estudiarlo muy bien. Evidentemente, más adelante, cuando ya vayamos desgranándolo, veremos posibilidades de mejora, pero ahora lo hemos estudiado y os lo vamos a mostrar desde una perspectiva súper positiva, viendo los cambios que nos va a facilitar y cómo esos cambios van a poder provocar un trabajo real en las aulas y sobre todo un trabajo para mejorar, para innovar y para mirar hacia el futuro, ¿vale? Es una mirada hacia el futuro y espero que eh, pueda tener la capacidad de transmitirlo así. Con ello también me gustaría hacer referencia a es de agradecer todas esas personas que han estado trabajando en el diseño de este Real Decreto, porque muchas veces no es fácil coger las ideas e intentar marcarlas en una norma y desarrollarlas en un lenguaje en el lenguaje que prescribe, ¿no? Que prescribe. Entonces, tenemos que intentar, sobre todo, analizarlo y ver cuáles son esos aspectos de mejora, ¿vale? Vamos allá. El estudio del Real Decreto nos lleva a que se publicó cifrado en la norma 95/2022, el 1 de febrero, ¿vale? Y es un Real Decreto, es una norma que establece la ordenación general de las enseñanzas mínimas de la educación infantil, tanto del primer ciclo como del segundo, ¿vale? Entonces, vamos a ver como aspectos relevantes que empieza a hablar de cosas muy importantes y novedosas como es la aplicación de los principios del diseño universal para el aprendizaje. Esto es imprescindible y me parece un acierto de la norma que ya lo explicite porque de ahí se va a poder arrancar con una base de trabajar ante todas las características de todo el alumnado y desde una perspectiva inclusiva, como ya muy bien decía la LOMLOE. Entonces, otro aspecto importante que yo creo que es muy importante para nosotros, sobre todo yo lo acogí con mucha alegría, es el hecho de que el currículum de infantil acoja y se centre en el desarrollo de las competencias. Esto es un hecho muy novedoso. ¿Por qué? Punto uno, porque los centros de educación infantil en su mayoría están junto a los centros de educación primaria. Entonces nosotros estábamos cansados de ir a hacer formación estos últimos años sobre todo y parecía que había ahí como una pequeña barrera entre, bueno, en primaria ya tenéis el planteamiento competencial, en infantil aún no lo tenemos. Había alguna comunidad en la última ley que fue valiente y sí que sacó el planteamiento competencial en infantil, pero no en la mayoría. Entonces, ahora ya lo tenemos y para mí eso es muy importante porque da una visión de unión, ¿no? De empezar con un planteamiento curricular desde el principio y ir desarrollándolo a lo largo de toda la etapa de infantil y sobre todo después a lo largo de toda la enseñanza obligatoria. Entonces, para mí se ha conseguido muy bien esa evolución, ese vínculo. Luego, es verdad que, como os he comentado, ya luego corresponde a las diferentes comunidades autónomas desarrollar los currículos de las diferentes etapas y ciclos adecuados a su comunidad y luego ya si quieren apostar por hacer algún tipo de incorporación dentro de lo que pertenece a la autonomía de la comunidad. Después, otra de las cosas que se nombra
como aspecto relevante es que queda organizada en 2 ciclos, que eso ya estaba, en una serie de áreas, que ahora veremos que han cambiado su nomenclatura, y que incorporan las competencias, pero además también las competencias específicas, que ahora luego explicaremos qué es. Y sobre todo, los criterios de evaluación, y otro cambio novedoso es que en lugar de contenidos ahora se denominan saberes básicos, porque es un término que tiene como una aceptación más inclusiva a todos los saberes, no propiamente única y exclusivamente el contenido. Vale. A continuación también delimita que en carácter orientativo se podrán trabajar por medio de situaciones de aprendizaje, que ahora describiremos lo que son, y luego da pinceladas en torno a la evaluación, la atención a las diferencias individuales y la autonomía de los centros. ¿Vale? Bueno, pues vamos allá, vamos a empezar a desgranar. Lo primero que hace son definiciones, y esas definiciones las vamos a ver a continuación a medida que vamos viendo los diferentes elementos, pero muy importante, las definiciones que da de los elementos que integran el currículum es objetivos, competencias clave, competencias específicas y a continuación criterios de evaluación, saberes básicos y situaciones de aprendizaje. Eso es muy importante porque esos son los elementos que integran básicamente esta norma, ¿vale? A continuación empezamos por los principios generales, ¿no? Y en los principios generales vemos que nos dice que la educación infantil es una etapa en carácter voluntario y que la administración sí que garantizará en su totalidad la gratuidad del segundo ciclo de infantil, aunque, como ya bien sabemos, el primer ciclo se está extendiendo en las ofertas que hay cada vez mayores de escuelas infantiles vinculadas a la administración, o incluso aulas de 2 a 3 años que ya van incorporando esa gratuidad en el primer ciclo. Luego, habla de la compensación de las desigualdades y evidentemente lo hace patente en la inclusión de los principios DUA, y sobre todo de una detección precoz y una atención temprana a aquellos alumnos que puedan presentar algún tipo de necesidades específicas de apoyo educativo. Y también, evidentemente, como acabo de decir, vuelve a nombrar los principios del DUA. Bien, pasamos a el primer referente, es los principios pedagógicos. En los principios pedagógicos observamos en una captura de la propia norma que van referenciando los principios que ya había, porque en la etapa de infantil está muy mediado que tiene que trabajarse en función del juego, la experimentación, establecer aprendizajes significativos, emocionalmente positivos, trabajar de una forma globalizada, vinculando las 3 áreas, pero también una cosa que es importante que han incluido es la educación responsable y sostenible, ¿vale? Y sobre todo la promoción y la educación para la salud, que es una diferencia respecto a los otros currículums, más o menos en torno a las ideas principales estarían en ese sentido, ¿vale? A continuación tenemos lo que son los objetivos. Los objetivos los definen como los logros que se espera del alumnado, ¿no? Aquello que el alumno tiene que alcanzar al finalizar la etapa. Y vienen en el artículo 7 y están expresados en forma de capacidades. Esto lo han adoptado y lo han dejado igual de los anteriores decretos. Y a continuación delimita que esos objetivos se tienen que ir consiguiendo en el trabajo en las diferentes áreas, ¿vale? Las áreas han cambiado su nomenclatura. Ahora hacen referencia a una área que es el crecimiento en armonía, la otra que es el descubrimiento y la exploración del entorno,
y otra que es la de comunicación y representación de la realidad, que eran los lenguajes antiguos, ¿vale? Continúan siendo tres, más o menos están ubicadas en los mismos bloques de contenidos, pero cambia la nomenclatura para hacerlas más amplias, más flexibles, ¿vale? Bueno, dentro de esas áreas, ¿cómo se organizan los elementos curriculares? Aquí es donde viene la gran novedad, porque hasta ahora, bueno, cambiamos la nomenclatura, incluimos la educación sostenible, metemos los principios del DUA, pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esos elementos curriculares? Pues bien, la primera gran apuesta es de incluir las competencias clave dentro del diseño del currículum de educación infantil. Las competencias clave sabéis que son los desempeños que se consideran imprescindibles, ¿no? Para que el alumno pueda progresar con garantías, es decir, destrezas, habilidades, conocimientos. Luego explicaremos un poquito más de ellas. Y estas competencias clave que están definidas según el Parlamento en 2018 como 8 competencias y hacen referencia a la comunicación lingüística, a la plurilingüe, la matemática y la ciencia y las tecnologías, la digital, personal social y de aprender a aprender, la ciudadana, la emprendedora y la conciencia y expresiones culturales, son las 8 competencias que todos los profes con el currículum que van a diseñar tienen que intentar conseguir que sus alumnos las desarrollen y mejoren sus niveles competenciales, ¿vale? ¿Cómo? Pues de la siguiente forma. Esas competencias están vinculadas con las áreas. ¿Y cómo están vinculadas con las áreas? Pues dentro de las áreas se han descrito unas competencias específicas del área, ¿vale? Una competencia específica de esa área quiere decir destrezas, habilidades, conocimientos, saber ser y saber hacer, que los alumnos tienen que ir cogiendo de las diferentes competencias, pero en este caso concretamente vinculadas a esta área, ¿vale? Entonces, estas competencias específicas constituyen la unión entre las competencias clave y los saberes específicos de un área, ¿vale? Esta unión, por si alguien lo conoce, en el decreto o el Real Decreto de infantil o de primaria, según los borradores que están saliendo, se podría hacer explícita, es decir, podríamos ver en algún momento, posiblemente, que en el decreto de la comunidad, sí o no, no lo sé, vinculara, pues cuando el peque está trabajando en esta competencia específica, vemos que está mejorando sus niveles competenciales en esta y en esta y en esta competencia clave, ¿vale? Esto podría pasar en el decreto de la autonomía, pero si no pasara, los profes deberíamos de ser los que tuviéramos la capacidad de saber vincular las competencias específicas con las competencias clave. Es muy sencillo porque las competencias clave tienen unos descriptores, están descritas, están explicadas. Entonces, cuando un profe lee la competencia clave y luego lee las competencias específicas, sabe enseguida relacionar y hacer ese vínculo, con lo cual podemos estar seguros que en todas las competencias específicas que nos han presentado van a estar desarrolladas todas las competencias clave, ¿vale? Bueno, a continuación, estas competencias específicas, como os he comentado, en el anexo las tenemos delimitadas y además descritas para que los profes digan, bueno, es un elemento nuevo, pero sabemos, porque nos lo han explicado dentro de cada una, qué es lo que tenemos que llegar a conseguir con los alumnos, ¿vale? Y las descripciones están muy bien porque también te dan indicaciones de cómo trabajar cada una y tal. Vale. Luego tenemos los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación sabéis que ahora o han sido, son y serán el referente
para la evaluación de los alumnos. Indican los niveles de desempeño que los alumnos tienen que ir adquiriendo. Estos criterios de evaluación están en el anexo 1 al final, relacionados, luego esto lo veremos mejor en la estructura curricular, con cada una de las competencias específicas, ¿vale? Pues claro, si yo tengo que conseguir con el PEC esta competencia específica, pues qué criterios tengo que trabajar este y este, ¿vale? Eso está vinculado. A continuación tenemos los saberes básicos. Los saberes básicos son conocimientos, destrezas, actitudes. Han cambiado el nombre de contenidos por saberes básicos porque han querido hacer una nomenclatura que acogiera mejor todos los conocimientos que se trabajan vinculados a un criterio dentro de una competencia. Y lo han querido llamar básicos porque sí que han intentado simplificar un poco la cantidad respecto de lo que había, ¿vale? Vamos a ver si lo han conseguido o no, pero bueno. Entonces, son conocimientos, destrezas y actitudes, ¿vale? Que constituyen pues, contenidos pues, del área, lo que tenemos que trabajar, ¿vale? Claro, estos saberes están también relacionados con las diferentes competencias, ¿vale? Con las diferentes competencias específicas y a su vez con los criterios de evaluación, ¿vale? Bueno, y ya otro elemento novedoso tenemos las situaciones de aprendizaje, ¿vale? Las situaciones de aprendizaje es, bueno, como sabemos que hay elementos y hay una diversidad de elementos que entran nuevos, os vamos a lanzar propuestas de cómo podéis llegar a trabajarlos en el aula de una forma en la que lleguéis a la competencia específica. Entonces son situaciones que nos ofrecen como posibilidades de trabajo en esos elementos curriculares, ¿vale? Entonces, estas situaciones de aprendizaje pretenden también estar diseñadas de forma que a nivel de contexto puedan llegar a trabajar en los alumnos determinadas competencias clave y competencias específicas, ¿vale? Son situaciones más amplias, ahora veremos algunos ejemplos en los que los alumnos pueden poner en funcionamiento esta serie de competencias para resolverlas, ¿vale? Bueno, pues llegados a este punto ya tenemos toda la explicación de todos los elementos curriculares. Sabemos los nuevos, sabemos los que ya estaban y cómo los han definido de otra forma. Ahora vamos a de diferentes aspectos que también marca la norma que son importantes, sabiendo que este articulado se va a profundizar en el decreto propio de la comunidad, ¿eh? Mira, hace referencia al currículum, dice que las administraciones tienen que establecer ahora sus currículums propios de su autonomía, como estamos diciendo, que el centro después tendrá que hacer una concreción curricular para adaptarlo a las características propias de su alumnado. Y sobre todo se dice que los profesores tienen que atender a la individualidad por medio de las opciones del diseño universal para el aprendizaje, ¿vale? A continuación habla del horario, más o menos es lo mismo, es una distribución secuencial temporalmente para las actividades y dice que en educación infantil la organización se tiene que hacer desde un enfoque globalizado, ¿vale? Con distintos tipos de actividades y distintos ritmos de actividades, ¿vale? Luego, en la evaluación, continuamos apostando porque la propia etapa de infantil así lo requiere por una evaluación global, continua, formativa, por observación directa y sistemática, pero recuerdan que la evaluación tiene que tener como referente el criterio de evaluación, que los docentes, ¿vale?, evaluarán también su propia práctica educativa y que intentarán incluir en esa evaluación a las familias. La atención a las diferencias constituirá
una pauta ordinaria de la acción educativa, es decir, ya vamos a tener que tener en cuenta las diferencias individuales de los alumnos para estos diseños. Vuelve a recordar que es muy importante la detección temprana y la prevención de las necesidades, y como novedad incluye que para los alumnos con discapacidad auditiva podrán solicitar la oferta de la lengua de signos en el colegio. Vale. En el artículo 14, la autonomía de centros, dice que se establecerá una colaboración muy estrecha entre la etapa de infantil y la etapa de primaria, y que al finalizar la etapa deberán de emitir un informe sobre el desarrollo de los alumnos y de sus necesidades, vinculado ahora ya también a la explicación de cómo han ido los alumnos alcanzando niveles competenciales. La enseñanza de religión se puede incluir a partir del segundo ciclo de educación infantil, y los padres pues tienen que hacer su petición. Ahora vamos a una cosa muy importante, sobre todo para los opositores, porque a veces sale el nuevo decreto, nos leamos un poco, pero esto ya entra, pero esto no entra. Vale, en la disposición transitoria, que quiere decir de tránsito, de durante, ¿vale? Única, nos dice que el Real Decreto antiguo, el 1630/2006, permanecerá vigente hasta que se termine el presente curso escolar 21-22. Con lo cual, durante este curso, hasta la finalización del curso, estaremos trabajando con el Real Decreto antiguo. ¿Eso qué implica? Pues que todos los procesos selectivos de oposición que se hagan en estas fechas, en estos momentos, ¿vale?, deberán de referenciar el Real Decreto antiguo, el Real Decreto que está vigente, el 1630. Y luego, en la disposición final tercera, vuelve a recordar que el calendario de implantación de esta norma, de este nuevo decreto, será a partir del curso 22-23. ¿Vale? Entonces, que quede muy claro para todos los opositores que hasta que acabe este curso, Real Decreto 1630, a partir del 22, el nuevo decreto, el que estamos explicando. Vale. Bueno, pues yo sé, y por eso hemos incluido este apartado, que evidentemente explicar la norma así con sus elementos a veces es un poco abstracto y complejo. Y entonces necesitamos hacernos nuestra estructura curricular para entender muy bien cuál es cada elemento y cómo se dispone para que nosotros podamos trabajar con él, ¿vale? Entonces, vamos a ver el primero, porque esta estructura curricular viene a partir del desarrollo en los anexos, ¿vale? Entonces, el primer anexo es el que nos explicita, nos explica las diferentes competencias clave. Y las competencias clave, una de las cosas más importantes que nos dice es que se basa en la recomendación del Consejo de la Unión Europea del 2018, y que estas competencias clave tienen un carácter transversal. No se tiene que vincular ninguna competencia a ningún área, sino que tienen que intentar conseguirse a partir del trabajo de todas las áreas. Es el mismo planteamiento que ya tenemos en la etapa de primaria y que ahora es novedoso para infantil. Tienen un carácter transversal, ¿vale? Y estas competencias integran tres dimensiones. El saber, que es una parte de los conocimientos propios de esa competencia, es la parte más cognitiva. Luego tenemos el saber hacer, que es la parte más instrumental, que son pues todo lo que son las destrezas, procesos que van vinculados a esa competencia. Y a continuación tenemos el saber ser, ¿no?, que es el establecimiento de actitudes que se vinculan
en el aprendizaje y en el desarrollo competencial, ¿vale? Igual pasa en el enfoque de las competencias clave que le han dado a infantil, ¿vale? De la misma forma se tienen que ir desarrollando las 3 partes de la competencia en cada una de las competencias. Bien, ahora viene el anexo 2, que este es el que ya muestra todas las áreas y dentro de las áreas los elementos que la integran, ¿vale? Podemos observar aquí que en cada una de las áreas, bueno, los objetivos están en carácter general en el artículo 7 para todos, ¿vale? Pero luego, y las competencias clave en el anexo 1, pero luego tenemos que en cada una de las áreas se especifica sus competencias específicas y para cada competencia específica qué criterio de evaluación y para cada competencia específica también qué saber básico, ¿vale? Claro, ¿por qué nos gusta a nosotros utilizar esta infografía en forma de engranaje? Porque es verdad que en el trabajo, en las diferentes competencias específicas, por medio de los criterios y por medio de los saberes, hacemos mover la máquina y podemos llegar a conseguir en los alumnos los objetivos marcados y las competencias clave que esperemos que los peques vayan adquiriendo y vayan potenciando en sus niveles competenciales. Vale, entonces entendemos que la fase de diseño curricular parte de unos objetivos que están marcados y unas competencias clave y a partir del trabajo en las áreas de diferentes competencias específicas, marcando como referente los criterios de evaluación, integrando los saberes básicos, llegamos a poder diseñar actividades prácticas en el aula. Pero para esta fase de aplicación o para este diseño de las actividades prácticas, empezaríamos al revés. Nosotros empezaríamos teniendo en cuenta el criterio de evaluación que queremos llegar a conseguir y el saber básico que lo engloba para conseguir una competencia específica que a su vez integraría las competencias clave y los objetivos. En principio, esto parece que sea un poco lioso, pero para nada. Del Real Decreto, que es el primer nivel de concreción curricular, tenemos que llegar a la programación de aula. Es imprescindible porque el currículum tiene que hacerse patente en las diferentes unidades didácticas, ¿vale? Hay diferentes niveles de concreción y tenemos que ir atendiendo a ellos. Ahora estamos en el primero y esperando a que salga el decreto de la autonomía, que cuando salga haremos el mismo proceso, para después poder llegar al aula. Una de las fórmulas de poder llegar al aula pues es elaborar un documento puente. El documento puente aquí en la Comunidad Valenciana, esta última norma salió ya publicado a nivel de orientaciones en el que tuvimos el placer de poder participar y es un documento que nos ayuda, en infantil también lo teníamos, ¿vale? Y ahora lo vamos a tener también y vamos a difundirlo para que vosotros podáis tener mejor acceso no solo al currículum, sino también a poderlo llevar a vuestras programaciones. Entonces, este documento puente, ¿qué pretende? Pretende mostraros el currículum que yo os acabo de enseñar, pero relacionando los elementos para que los profes directamente podáis, vale, pues yo que quiero trabajar este criterio de evaluación en el segundo ciclo, sé los contenidos que están vinculados en este criterio y sé también que este criterio intenta conseguir esta competencia específica, ¿vale? Y como os he dicho, después también haremos esa relación de cada competencia específica con cuál de las competencias clave está relacionada. Claro, este elemento y tal como está diseñado, mirad que tiene la relación entre el primer ciclo y el segundo, porque cuando el criterio del primer ciclo lo estamos trabajando, luego en el segundo ciclo el que tiene continuidad es el que está completamente al lado, ¿vale?
Por tanto, también lo hemos organizado, le hemos querido dar esta forma para facilitar luego también el progreso entre los diferentes ciclos dentro de la misma etapa y poder pues, facilitar algún tipo de adaptación o ver qué contenidos podrían estar o qué saberes básicos podrían estar trabajándose antes o después y entonces con esto poder ir mejor y aterrizar mejor a nuestras programaciones de aula. Bien, y ahora solamente me falta hablar del último anexo. Una vez tengamos el documento puente, ya tenemos que empezar a crear, porque lo bueno y lo mejor de nuestra profesión es nuestro acto creativo. Y nuestro acto creativo está, sin lugar a dudas, en el diseño que hacemos de nuestras unidades, en esos contextos que les ofrecemos a nuestros alumnos para que puedan aprender el currículum. Bien, pues esto nos llega de la mano de las situaciones de aprendizaje. Las situaciones de aprendizaje nos dicen, nos explican que tienen que ser tareas, retos, proyectos que sean estimulantes y significativos, integradores para todos los alumnos, que tienen que estar contextualizados, que tienen que perseguir que los alumnos mejoren sus potencialidades, sus intereses, sus necesidades. Tienen que suponer un reto para ellos. Tenemos que estar empezando a trabajar dentro de retos, problemas que movilicen los aprendizajes que han hecho de las 3 áreas para poder dar respuesta a ese aprendizaje. Que tengan que ser resoluciones de problemas de la vida real, cotidiana, cosas que necesiten, que estén en su entorno, en su contexto más próximo y que tienen que favorecer, pues claro, una metodología que tenga un enfoque crítico, reflexivo, que les enseñemos a pensar, que trabajemos con ellos la sostenibilidad, el que aprendan a amar el planeta, a cuidarlo, que entiendan que tienen que convivir entre ellos todo lo que es la convivencia y las normas de convivencia y sobre todo potenciar la no exclusión, ¿vale? Que todos los alumnos entren, que todos vayan igual y que nadie se quede atrás. Bueno, y al final de todo esto vendría la aplicación en la nueva ley. La aplicación en la nueva ley, para nosotros, ¿cómo llevo esto a mi aula? Evidentemente tenemos que esperar a que salga el decreto de la autonomía, que tenemos que ver cómo acoge este Real Decreto, si incluye alguna modificación que pueda hacer, pues evidentemente, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana incluirá alguna competencia específica dentro del ámbito de las lenguas que tenga que ver con una segunda lengua y con el bilingüismo. Pueden incluir algún criterio más, pueden meter algún saber básico que esté relacionado. Luego vamos a ver si hacen esa vinculación o dan alguna orientación para hacer la vinculación con las competencias clave. Pero luego lo importante, aparte de analizar ese decreto, es ¿y ahora yo cómo llevo esto a mi aula? Porque yo sé que en infantil, al no tener antes el planteamiento competencial, evidentemente en infantil trabajáis muy bien por proyectos, pero os faltaba ahí un poco de, bueno, como yo no tengo que hacerlo de las competencias y nos quedábamos ahí un poco pensando cómo podemos hacerlo. Bien, la forma para trabajar de una forma competencial, sabéis que este es nuestro sello, esto es lo que hacemos y así es como hemos llegado a trabajar el planteamiento competencial y hemos visto que tiene éxito en las aulas, es la unidad didáctica integrada inclusiva. Y ahora lo de la inclusiva con más fuerza porque encima lanza todo lo que es el planteamiento del DUA. Es un documento de planificación que se hace a partir de este documento puente que os he enseñado y que tendréis a vuestra disposición, que se plantea para qué, que es programar y evaluar por competencias, ¿vale? Que sus bases es el modelo ecológico de Doyle, que es una estructura de tareas que ahora luego os enseñaremos, que es rigurosísimo con la concreción curricular porque trabajamos directamente del documento puente que integra los elementos curriculares,
que en nuestra transposición didáctica, en nuestras actividades, pretendemos una estructuración de las diferentes acciones que trabajamos con los alumnos, porque además ahí está el corazón de los principios del DUA, que además intentamos incluir las metodologías activas, las técnicas, las rutinas y las destrezas para llegar a cuantos más alumnos podamos mejor, para potenciar la individualidad, que los elementos de la evaluación tienen que estar ligados con la parte curricular y con la utilización de técnicas y estrategias, y que todos ellos evidentemente tienen que integrar los principios del DUA. Para nosotros esta es una fórmula de trabajo que se ha hecho real en primaria y que ahora se puede hacer real en infantil, acompañada de la mano del decreto, el Real Decreto Curricular y el currículum. Y como os estaba diciendo, esa estructura de tareas, que la tarea propia integra la situación de aprendizaje. Una contextualización real de un aprendizaje trasladado al aula y materializado en hacer en los alumnos actividades, ejercicios que vayan poco a poco, ¿vale? Integrando esos saberes básicos, esos criterios de evaluación, para llegar a hacer que los alumnos participen en contextos socialmente relevantes. Bueno, hasta aquí lo que yo quería contaros, y ahora pues estoy abierta a que me podáis hacer todas las preguntas que necesitéis. Pues Fanny, no sé si me escuchas porque antes he tenido algún problemilla con el micro. Sí, te escucho. Ah, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Fanny, por aportar tanta luz, ¿no? a este Real Decreto, ¿no? y a lo que falta. Ahí está apareciendo una pequeña síntesis de lo que has ido hablando, ahora nos lo comentas también. Y bueno, nosotros hemos ido recopilando algunas preguntas que lanzaba la gente por aquí. Preguntas y también agradecimientos, porque tenemos por aquí: wow, Fanny, gracias por tus palabras siempre, gran referente, gracias Fanny, gracias por aclararnos, bueno, un montón de agradecimientos. Y ahora pues sí que algunas preguntas que han ido saliendo, ¿vale? Vale. Vale, sobre esto, antes decía, ¿se puede trabajar por UDES en educación infantil? Esta pregunta tiene un rato porque ahora lo acabas de aclarar un poco, ¿no? ¿Es lo mismo que el trabajo por proyectos? Vale, eso me gusta que me hagan esa pregunta, me encanta, porque siempre que vamos a los coles a hacer formación sale, entonces es un buen momento para que lo podamos aclarar ahora. Mirad, el trabajo por proyectos es una metodología, es una secuencia didáctica que entraría dentro de una parte de la unidad didáctica integrada. Pero la unidad didáctica integrada es el conjunto de más elementos que necesita el proyecto para poderse desarrollar, ¿vale? Es decir, el proyecto necesita que al final del proyecto haya una tarea, haya un producto final. Los alumnos al final del proyecto tienen que hacer algo. Ese proyecto necesita una concreción curricular, necesita unos principios DUA, necesita una evaluación. Entonces, la parte del proyecto estaría en la transposición didáctica, pero sería una parte de la unidad didáctica. Así como también podemos, en esa transposición didáctica, en lugar de ser un proyecto, podemos hacer que sea un aprendizaje basado en proyectos, podemos hacer que sea un aprendizaje basado en problemas, podemos hacer que sea un aprendizaje servicio, ¿vale? Pero es una parte de la unidad didáctica, porque luego la unidad didáctica necesita de todo lo otro para ser una unidad de programación. Muy bien, Fanny, pues
en la línea de lo que comentas, porque hila muy bien con la cuestión que acaba de lanzar Guillermo, también dejaban antes en el chat, cuando estabas hablando de las situaciones de aprendizaje y luego has definido por encima lo que es tarea, ejercicio y actividad, pues nos preguntaban también pues, que entendían como que situación de aprendizaje y tarea se podían entender como sinónimos. A ver, se pueden entender como sinónimos, pero se tiene que especificar un poco. La situación de aprendizaje es una contextualización más amplia. Sería toda la unidad didáctica. Sería la tarea, que es con lo que nosotros hemos trabajado, definiendo muy bien el contexto en el que se tiene que hacer, los escenarios y la relevancia, la justificación de por qué se hace eso. Dentro de nuestra unidad didáctica y situación de aprendizaje podría ser un símil. La tarea es una parte más de la unidad didáctica, ¿vale? Perfecto, Fanny. Bueno, por aquí de nuevo, Juana dice, muchas gracias por la ponencia tan clara. Bueno, Mercedes desde Sevilla nos pregunta sobre el área de inglés, ¿cómo se puede plantear? Me imagino que es, Fanny, la pregunta va por, pues un poco igual, ¿no? Si se puede plantear, no sé si se refiere exactamente al trabajo por competencias o al tema de las unidades didácticas integradas, que es lo que estábamos hablando ahora. Perdona, ¿puedes repetir la pregunta? Bueno, nos preguntaba que si desde el área de inglés, ¿cómo se puede plantear? No sé si a lo mejor nos hace una aclaración ahora y te lanzo otra pregunta de momento, ¿vale? Vale, aquí ponía bueno, ¿preparáis oposiciones? Nos han preguntado alguna vez, sí, preparamos. Os hemos dejado la información en el chat, ahora antes de iros os la volveré a dejar, ¿vale? Bueno, al final nuestra forma de preparar es esta última que ha dicho Fanny, que es por unidades didácticas integradas, así que en ese aspecto, pues bueno, lo tenemos todo bastante machacado y trabajado. Llevamos desde 2009, creo que es, trabajando con este sistema. Así que eso es lo que hacemos. Y luego nos preguntaban también, Fanny, dice, en primaria han dicho que hay que hacer informes competenciales en segundo, cuarto y sexto. ¿En infantil también? Pues mira, en infantil lo he comentado. En infantil se hará una evaluación de un informe del nivel alcanzado del alumno y de posibles necesidades. Y dentro de ese nivel alcanzado, ahora también se tendrá que dar respuesta a los niveles competenciales porque entra como un elemento más, por tanto, ese elemento tiene que estar en el informe individualizado. Genial. Vale. Perfecto, Fanny. Y ahora también Almu Ferrer nos dice... David, una cosa que me falta para acabar de hilar esto. Ese informe, ¿vale?, deberá de aclararse su contenido, que yo creo que casi seguro que saldrá un modelo o dejarán un poco de autonomía a los centros para que puedan elaborar el suyo, pero sí que se marcará el contenido en el desarrollo que falta normativo de la orden de evaluación. ¿Vale? Vosotros sabéis que a partir de ahora, a partir del desarrollo curricular, pues va a salir pues la orden de evaluación, la orden de tal. Entonces habrá una orden de evaluación que esa ya será vinculante de la autonomía, de cada una de las autonomías, donde explicará cómo se tiene que llevar a cabo la evaluación en infantil y también el modelo de informe. Genial. Pues, Fanny, te lanzo una cuestión que nos propone Almu. Bueno, primero nos agradece, después nos dice que está a la espera ya de ese documento puente, es decir, que ya no está con esa presión ahí de que si no sale que ya lo está esperando. Y luego nos dice que, a ver, que entiende que las UDIs son un poco complicadas en infantil. Esto sabes que nos ocurre mucho cuando vamos a los centros y siempre ven un poco más la facilidad de implementarlas en primaria. Es un debate que tenemos de forma muy recurrente y nos dice, pues bueno, que si de alguna manera las UDIs pueden valer para educación infantil, si tiene que tener algún tipo de adaptación esa plantilla de programación docente o si realmente es exactamente lo mismo, pero con los elementos normativos y la propuesta didáctica de infantil. Claro. A ver, la unidad didáctica, nosotros
cuando creamos o diseñamos o participamos en su diseño ya en 2009 en el ministerio, allá en el proyecto Combas, que ha ido arrastrando, hemos hecho itinerarios, no solamente nosotros, junto con muchos más compañeros que han participado en él, surge como un elemento de programación indistintamente de la etapa a la que se tenga que aplicar. Incluso nosotros hacemos UDIs en educación especial, hacemos UDIs en formación profesional, en formación de personas adultas. Es indistinta porque al final la UDI integra los elementos mínimos de programación que tiene que tener cualquier profesor para llevar la práctica al aula. Luego, como hemos dicho, en la parte de la transposición didáctica es donde en cada etapa educativa se elige o los profesores son más, van más encaminados a un tipo de secuencias didácticas o a un tipo de aplicación de técnicas o estrategias diferentes u otras. Pero lo que son los elementos de la programación no pueden cambiar, ¿vale? Y además esa integración en la que nosotros estamos muy de acuerdo, ¿vale? Nos ha llevado a ver en la práctica real que, ¿cómo lo definiría yo? Que todo tiene sentido. Perfecto, Fanny. Te voy lanzando una. Bueno, van llegando, no sé si vamos a poder acudir a todas, pero bueno, te lanzo un par más, ¿vale? Vale. Bueno, igual que nos piden preguntas, pues te dan agradecimientos. Ahí tienes a Tony que te dice muchas gracias, a Lorena también. Sira nos preguntaba si nos ha escuchado si podíamos poner un ejemplo de tarea de ejercicio y de actividad, ¿no? Ahí si quieres, Fanny, por hacerlo rápido, ¿no? Teníamos esa tarea que es ese producto socialmente relevante, ¿no? Que tiene un valor científico, artístico, social, lo que sea, que es para qué van a trabajar, ¿verdad? Y luego Sí. esto se dividía en diferentes pasos, que antes ha dicho Fanny, que era la secuencia didáctica, que podíamos elegir pues, un aprendizaje basado en proyectos, en problemas, lo que queríamos, lo que quisiéramos. Estas actividades están ligadas a procesos cognitivos de nivel superior, ¿no? Ahí tenemos en cuenta pues, la taxonomía de Bloom, también tenemos las dimensiones del conocimiento y un poco pues, te ayudan, ¿no? a marcar esos pasos que te van a enfocar hacia la tarea. Y luego tenemos ejercicios que, pues eso, que responden a procesos cognitivos de nivel bajo, pues que al final, si antes Fanny hablaba del saber hacer y saber ser, ¿no? De las dimensiones competenciales, los ejercicios van muy ligados al saber y las actividades van muy ligadas al saber hacer, ¿no? Y como ejemplo, Fanny, si quieres, pues bueno, visualizar algún ejemplo para que les quede más claro todavía lo que es. Bueno, Sí, deciros que mira. tenemos un montón de UDIs subidas, ¿verdad, David? En internet. Pues mira, nada más lo has dicho, se me ha ocurrido una que he estado esta mañana a mediodía con una compañera en mi cole. Bueno, en mi cole hacemos un proyecto de todo el centro que siempre lo dirigimos al trabajo en los ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ahora también aparecen en el nuevo currículum. Entonces, cada una de las aulas en mi cole pues tiene que hacer una unidad didáctica para trabajar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y las tardes de los miércoles es la tarde del trabajo en esa unidad didáctica. Todas las aulas del cole trabajamos en esas unidades didácticas. Entonces estaba con mi compañera de infantil de 5 años, que ella este año le ha tocado trabajar el objetivo de los ecosistemas terrestres, ¿no? Y entonces les ha planteado una tarea a los alumnos, ¿no? Y es cómo podrían recrear, ¿vale? Un ecosistema terrestre para, dentro de la clase, empezar a saber cómo es su cuidado, el cuidado de los animales y tal. Han hecho un terrario, tal. Entonces, la tarea es recrear un ecosistema terrestre en clase y facilitar o ayudar en su cuidado, en su conservación, ¿vale? Y en el estudio de elementos que puedan perjudicarles y cómo pueden no perjudicar a esos elementos, ¿no? Entonces esa sería la gran tarea. Las actividades que tienen que conseguir es ir haciendo paso por paso el estudio de los diferentes elementos que van en ese ecosistema y como ejercicios vinculados a cada actividad pues están trabajando
características de los animales, qué comen, qué peligros tienen, ¿vale? Pues eso podría ser una unidad didáctica. Sí, hoy trabajábamos también, Fanny, con un cole, ¿no? Que, bueno, sabéis que vamos acompañando esos coles y que tenemos pues, varias UDIs para enseñarles, ¿no? Y trabajamos primero en el concepto de microsecuencia y ahí era, pues bueno, la tarea era la creación de un vídeo de hábitos saludables que se plasma en un cartel con códigos QR y que los alumnos llevan a casa. Una de las actividades de toda la secuencia es hacer un compara y contrasta, ¿sabéis? Pues bueno, incluir metodologías activas, pues bueno, todas estas técnicas o estrategias que el DUA también nos está indicando, ¿no? para la eliminación de barreras. Y luego, pues, un ejercicio sería pues, las partes del cuerpo, ¿no? Luego, este ejemplo, perdona, Gui, este ejemplo es de infantil. sí, es infantil. Sí, es sí, una claro. que además se hace en el cole, nuestro cole, así que sí. Luego, la Marina preguntaba que si... ¿Dónde está la de Marina? El documento puente infantil, ¿sabemos más o menos cuándo saldrá publicado? A ver, nosotros lo haremos. Perdona, Fanny, es que aquí hay mucha gente que no es de la Comunidad Valenciana, entonces a lo mejor no sabe lo que es el documento puente, así que muy rápido, porfa, por no alargarlo demasiado y luego pues habla del que se creó, ¿no? en nuestros coles y en la academia para facilitarle un poco el trabajo al profesorado. Bueno, pues como he dicho, en la parte del documento puente, el documento puente lo que nos ayuda es a pasar del Real Decreto a la programación de aula, haciendo un documento intermedio en el que relacionamos los elementos entre sí para que el profe sepa que cuando coge este criterio porque quiere trabajar este criterio, al lado ya tiene los saberes básicos y la competencia que va asociada, con lo cual para hacer las unidades didácticas es muy sencillo porque tú solamente te marcas el objetivo final de esa unidad didáctica, el criterio de evaluación que quieres trabajar y entonces ya haces el arrastre de esos elementos tal como aparecían en pantalla. Este documento puente para las personas, para trabajar para las programaciones y para los opositores es necesario o es imprescindible cuando salen los decretos de las autonomías, porque cada uno tiene que hacer la unidad didáctica vinculada al de la autonomía. Entonces, el que ha salido del Real Decreto, nosotros lo hemos hecho para ya organizar los elementos, ¿vale? Pero no será de mucho uso en este caso para las programaciones reales de las aulas, ¿vale? Entonces esperaremos a que salgan los decretos de las autonomías y nos pondremos a trabajar. Posiblemente la administración puede ser que haga uno, nosotros podemos hacer otro, pueden ya salir desde varias entidades, ¿vale? Porque ahora ya sabemos lo que quiere decir ese documento puente y el valor que tiene, porque el primero que se hizo en la Comunidad Valenciana, en el cual participamos nosotros, y se hizo pensando en justamente eso, una relación de los elementos para simplificar el decreto y que fuera más fácil para los profes a la hora de hacer las unidades didácticas y además también que los elementos quedaran relacionados y sobre todo ordenados para la inclusión y para las adaptaciones curriculares. Entonces, pues nada, ese documento yo creo que ahora, cuando salga el decreto de la autonomía, será una cuestión de tac, el tenerlo hecho porque estamos todos esperando a que salga. Todo el mundo, aquí desde primaria también, Tony nos decía que nos ayudó mucho en primaria. La verdad es que sin él, pues bueno, o una de dos, o vamos muy perdidos o lo tenemos que hacer cada uno de nosotros, ¿no? Así que eso. Pues antes de que acabes con esta síntesis, que al final, Fanny, te lanzo la última pregunta, quedan unas cuantas, ¿vale? Algunas, pero bueno, una para opositores. Dice, de cara a las opos de este año, has dicho que según la disposición transitoria única se aplicará el Real Decreto 1630 hasta el curso que viene, hasta el 21-22. En este caso sería 22-23, creo, pero bueno. ¿Tú nos aconsejas nombrar de alguna manera que ha salido el Real Decreto 95-22, aunque entre en vigor el próximo curso? No podemos obviar que somos conocedores de este nuevo Real Decreto. Sería bueno nombrarlo en temas, casos prácticos. Gracias por tu explicación y aclaraciones. Vale, mira, yo si tuviera que opositar yo, y así lo voy a decir a mis opositores, el Real Esto Decreto... pregunta Nieves, perdona, esto es Nieves la que lo pregunta, ¿vale? Vale, el Real Decreto nuevo nunca lo nombraría ni en un supuesto práctico ni en una programación, porque tú estás trasladando
o dando respuesta a una situación contextualizada en este curso y en este momento. Entonces, eso a lo mejor puede ser un elemento en el que los tribunales se fijen para ver si los opositores están actualizados o no, ¿vale? Porque ha pasado ya en otros momentos y en otras publicaciones. En un tema, teniendo la capacidad de poderte explicar si es, por ejemplo, uno de los temas, porque yo conozco el temario de infantil, de currículum, y poniéndolo, pues, por ejemplo, en una conclusión como avanzando a este tema, el próximo curso cambiará debido a la publicación de tal que aún en el calendario de implantación no está vigente, pero que tal y que cual, pues en un apartado así y en un momento así igual, pero en una aplicación práctica no. Esa sería mi recomendación. Muy bien, Fanny, pues eso, no paran de llegar agradecimientos. Nosotros también tenemos que agradecer de verdad vuestra participación y vuestra implicación, más de 800 inscritos, más de 350 que han estado desde el principio hasta el final. Y bueno, para respetar también un poco los tiempos que habíamos marcado, pues escuchamos tu síntesis y nos despedimos. Hasta la próxima, claro. Muchísimas gracias. Pues mira, yo había puesto esta síntesis porque, como os he dicho, para mí hay que mirar al futuro, acoger este decreto con ánimo, con ilusión, de desgranarlo, de saber lo que nos va a permitir de nuevo. Entonces, me gustarían 6 ideas básicas. Uno, súper importante, diseño universal para el aprendizaje. Empecemos a pensar en las individualidades de los alumnos. Es posible, es real, se puede hacer desde el principio y podemos ganar en eficacia y sobre todo en ilusión dentro de las clases. Segundo, inclusión de las competencias clave como eje vertebrador de todo el currículum. Magnífico, maravilloso que podamos tener un referente común y que nos permita trabajar de forma competencial en las aulas. Continuamos con el trabajo globalizado. Por favor, etapa de infantil, no perdáis eso. Es muy bonito el poder trabajar todas las áreas juntas y que no haya fraccionamiento de áreas. Eso que vosotros lo tenéis bueno, no lo perdáis. Unidades didácticas a partir de situaciones de aprendizaje. No os olvidéis, tenemos que crear situaciones de aprendizaje reales, buenas, que los alumnos se lo pasen bien, que vean que su aprendizaje va a valer para lo que puedan hacer el día de mañana. Luego, potenciar al máximo el uso de las tecnologías activas, de las metodologías activas. Hacer que los alumnos participen, que el aprendizaje sea suyo. Y luego, pues evidentemente que la evaluación ya por fin acabe centrándose en los criterios de evaluación. Y hasta aquí. Muchísimas gracias a todos.